Una pandemia mundial es señal de lo frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl/suscripciones. DF Full Digital, diario financiero. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestro queridísimo club de banca digital. Agradecerles a todos los que están conectados en nuestras distintas plataformas, agradecerles también a todos nuestros equipos que hoy día hacen posible al equipo de Diario Financiero y al equipo de Digital Bank por estar una vez más en conjunto haciendo estos desayunos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy día de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que era un sueño, porque ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? En simples palabras, queríamos que las máquinas nos pudieran ayudar, que pensaran como humanos, que nos ayudaran en nuestros procesos. Durante los años 50, durante los años 60, fue donde más se empezó a desarrollar este proceso. Y se habla de un padre, del padre de la inteligencia artificial, que fue Alan Turing. Y de ahí en adelante esto no ha parado más. Y hoy día nos vemos enfrentados a la inteligencia artificial, que ya está siendo utilizada en electrodomésticos, en nuestras web, en los teléfonos, en los autos. Es un tema hoy día relevante para la industria en general y sobre todo para quienes estamos conectados para la industria financiera. Así que la idea es que nos conectemos con los expertos, que hablemos de los subconjuntos que tiene la inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, todas las redes neuronales, aprendizajes supervisados y no supervisados, data mining, procesamiento natural del lenguaje, análisis predictivo. Todas estas variables son las que vamos a estar revisando hoy día. Y se me quedaba un tema muy importante, los chatbots. Entonces la idea es que nos conectemos, que nos hagan preguntas, que le hagan preguntas a nuestros expertos. Si no las podemos responder todas, vamos a tomarlas y se las vamos a responder. La idea es que nos comuniquemos y este desayuno sea lo más interactivo posible. Y ya dimos inicio, ya dimos el go. Y quien va a partir con su primera charla es un speaker de una empresa que ha estado acompañándonos en distintos temas. Y les queremos agradecer porque nos ha apoyado durante todo este año en nuestros distintos clubes, en el Club de Transformación y en el Club de Banca Digital. Y está con hoy día, representando a GTD, Paola Cisternas, quien nos va a hablar y nos tiene una sorpresa, porque nos dijo que nos va a hablar de alianzas, de cómo están trabajando con otras empresas y me comentaron que nos va a dar una sorpresa sobre todo de estas alianzas, con quién están trabajando. Así que, Paola, el escenario es tuyo. Muchas gracias por estar una vez más al equipo de GTD en el Club de Banca Digital. Gracias, Patricio. Hola, buenos días. Mi nombre es Paola Cisternas. Yo soy la directora de Transformación Digital de GTD. Y hoy día me presento para conversar acerca de casos de uso para el sector financiero en inteligencia artificial. Me acompaña la empresa Udao, especialista en desarrollo de soluciones con inteligencia artificial, representada por el señor Rubén Farías Sacia, quien es director ejecutivo de Udao. Bueno, ¿qué les queremos contar? Nosotros como GTD somos una empresa de tecnología. Partimos y hoy día llevamos un gran camino recorrido desde una empresa de telecomunicaciones, agregando servicios de valor agregado para nuestros clientes, en los cuales se componen por servicios de infraestructura TI, con nuestros data centers, al cual le sumamos servicios de cloud que nos permiten entregar un servicio de calidad hoy día a nivel nacional e internacional. En la actualidad nos vemos enfrentados a un nuevo desafío, la transformación digital. Pero es la transformación digital de nuestros clientes y nosotros queremos acompañarlos. Para ello, hemos desarrollado una estrategia basada en aliados. ¿Quiénes son los aliados? Los aliados son empresas que tienen conocimiento acabado de tecnología
y de negocios que nos permiten apoyar con nuestra infraestructura como GTD y dar un servicio de excelencia a nuestros clientes. ¿Cuál es la idea? Es entender el negocio del cliente, saber en qué está y poder ayudarlo, porque hoy día la inteligencia artificial y la transformación digital le permite mejorar su operación, le permite poder mirar el futuro para tener nuevos negocios, le permite pensar en cómo acceder a la información de sus clientes de una manera distinta. Bueno, para eso nosotros hemos creado esta estrategia de aliados. ¿En qué consiste? En la creación de ecosistemas, donde en conjunto vamos a conocer a nuestros clientes, hacemos proyectos en conjunto y desarrollamos las nuevas iniciativas que permiten a los clientes cumplir sus objetivos. Nosotros creemos que hoy día la industria financiera se enfrenta a la oportunidad de aprovechar esta crisis. ¿Por qué? Porque se pueden crear servicios distintos, diferenciados y mejorados, desafiados por la nueva sociedad que nace después de esta pandemia. ¿Qué creemos? Que no queremos pago en efectivo porque nos podemos contagiar, que no queremos ir a sucursales donde hay mucha gente, que el teletrabajo puede ser más productivo que el presencial, que hay gente que preferiría seguir trabajando desde sus casas, que es verdad que hay una crisis, por lo cual hoy día más que nunca el ahorrar, el ser eficiente es muy importante. También debemos pensar las matrices de riesgo. Hoy día los negocios han cambiado, por lo tanto las matrices de riesgo también lo han hecho. ¿Qué creemos nosotros que la industria financiera tiene como desafíos? Primero, creemos que es ofrecer la seguridad a sus trabajadores y a sus clientes cuando se abran las oficinas al 100%. Que existe la posibilidad muy, muy importante de realizar una oferta adecuada a la realidad de cada cliente. Recordemos que la pandemia ha tocado a las personas de diferente manera. La optimización y digitalización de los canales de comunicación con los clientes les permitirán tomar decisiones basadas en información, pudiendo crear una oferta digital pensada en el cliente en forma flexible y cumpla las expectativas de todo el público. Tener protocolos de trabajo claros y preestablecidos por la criticidad de la pandemia, tanto para trabajadores como clientes. ¿Qué vemos nosotros en los desafíos y la tecnología? Que hoy día hay más información que nunca. Existe información al interior de las empresas y también en Internet y en otros medios que podemos aprovechar. Se puede dar un trato diferenciado a los clientes de acuerdo a sus necesidades y se puede usar la inteligencia artificial para medir la experiencia de usuario, crear nuevos servicios y, por qué no decir, poder anticiparnos a la experiencia del cliente. Se puede llevar las políticas de seguridad que hoy día tenemos en las compañías hacia los hogares, permitiendo que el teletrabajo sea más seguro. Es posible, con soluciones de aforo y agendamiento, ir a las sucursales, pero también poder controlar las medidas sanitarias que cada una de ellas debe tener. A continuación, les quiero presentar casos de uso. Los casos de uso los va a desarrollar Rubén, en el cual vamos a detallar 2 de ellos, pero les quiero mencionar 6 de los más importantes. Bueno, con inteligencia artificial nosotros podemos efectivamente mejorar la inteligencia artificial, inteligencia operacional de sus empresas, podemos prevenir pérdidas, podemos optimizar los flujos de dinero, hacer análisis de cliente y optimización de campañas, onboarding digital y servicio digital mejorado para los clientes. A continuación los dejo con Rubén, quien va a detallar 2 de estos casos muy en detalle y cuál vamos a poder ver el beneficio de cada uno de ellos. Gracias, Paola. Como mencionaste, yo voy a profundizar en 2 casos de uso de los que presentaste. El primero de inteligencia operacional, o lo que se conoce como IOPS, y después vamos a hablar de prevención de pérdidas en múltiples escenarios. Efectivamente, las empresas han tenido que digitalizarse aceleradamente, pero aún así, dentro de lo que ya estaba disponible como operaciones digitales, hay muchos circuitos que no se cumplen
a cabalidad como está diseñado, sino que se producen errores, se producen problemas que finalmente terminan generando una mala experiencia, una merma en venta o algún impacto, ya sea en costos o en potenciales fugas de clientes. Y en ese sentido, poder detectar una anomalía en un cúmulo de sistemas, de datos, de interacciones, que es lo propio de la atención en servicios financieros, es muy, muy relevante. Una anomalía muchas veces lleva a un error que, si no es detectado a tiempo, termina generando algunos de estos efectos indeseados y se van acumulando en el tiempo. Más aún cuando en el ambiente de operaciones TI hay ciertas características que cada vez son más complejas. Hay una dificultad enorme en poder gestionar manualmente la infraestructura porque la cantidad de componentes es demasiado grande. Los datos que generan estas componentes aumentan exponencialmente y los problemas que se van produciendo se espera que sean resueltos en un estándar cada vez menor. Es decir, hay una cada vez menor tolerancia a la ocurrencia de problemas o a una tardía resolución de los mismos. En ese escenario, nosotros hemos desarrollado con varios clientes una solución que llamamos de inteligencia operacional, que tiene foco en cómo mejorar la calidad de servicio, la estabilidad, la continuidad de negocio y también, en definitiva, la experiencia de los clientes. En este ejemplo lo voy a presentar con un video que muestra el monitoreo de una red de cajeros automáticos donde se están haciendo análisis en línea, en tiempo real, de múltiples fuentes, correlacionando data propia de la red, de los cajeros, de las transacciones financieras, para poder anticipar la detección de posibles incidentes y automatizar la tarea de investigación. Una vez que eso se logra, agilizar las soluciones factibles, retomar la operación es factible, completar un proceso de cara al cliente, también se hace posible. Y en ese contexto se permite obtener una visualización mucho más integral, completa, con georreferenciación, con análisis de causa-efecto, de todo lo que está pasando en una infraestructura de TI, adelantándose con eso a la ocurrencia o al impacto que genera la ocurrencia de un problema. Esto se hace analizando información en tiempo real de infraestructura crítica, haciendo aprendizaje con distintos mecanismos, herramientas de lo que está pasando en base a la historia y a los eventos, de manera de poder mapear todo lo que está ocurriendo con los servicios y la infraestructura que se está monitoreando. El efecto de mejorar los KPI, producto de una buena estrategia de inteligencia operacional, permite dar de lleno con indicadores clave que al final impactan en los KPIs de negocio, permitiendo mejorar las tasas de conversión, mejorar las ventas digitales o la experiencia del cliente y su recurrencia de uso, con lo cual al final se posibilita una menor fuga o un menor churn. Y en ese contexto, la ocurrencia de una anomalía no solo genera un error, sino que también permite hacer una solución efectiva que pueda incluso llegar a la comunicación con el cliente, a retomar una operación y con eso continuar con los ciclos de venta, generar recompra o bien recomendaciones para efectos de otros clientes. En los clientes donde hemos visto uso intensivo de inteligencia operacional, los niveles de uso, los niveles de estabilidad, los niveles de experiencia del cliente son impactados positivamente después de tan solo algunas semanas o meses de tener en práctica este tipo de soluciones. ¿Cómo hacemos esto? En general, lo que se hace es obtener información de distinta naturaleza, en tiempo real, información histórica, información estructurada o no estructurada, que permite hacer análisis complejo, monitorear la operación, detectar anomalías y aplicar distintos algoritmos, heurísticas o procesamientos con inteligencia artificial que permiten la detección temprana de estos eventos, el análisis de la ocurrencia en el tiempo de las distintas situaciones y con eso también hacer una gestión predictiva que permita reaccionar y mejorar la gestión. En ese contexto lo que se hace es manejar todo lo que es información con niveles de seguridad y confidencialidad altos de acuerdo a estándares internacionales, procesarlo generando output de acuerdo a las reglas que se definan para que otras aplicaciones hagan una determinada acción y aprender en el tiempo de todo lo que está pasando, permitiendo gestionar los eventos y con eso gatillar la resolución adecuada, eficiente y oportuna de los distintos
casos que se van produciendo en el día a día. Otro ejemplo de utilización de estas mismas técnicas, pero en un ámbito diferente, es la prevención de pérdidas. Aquí de nuevo hay anomalías que se traducen no solo en malas experiencias, como vimos en el caso anterior, sino también pueden generar incluso riesgos reputacionales. Y las complejidades aquí también son enormes y crecientes. Hay comportamientos dinámicos, hay una enorme complejidad en conocer al cliente que está operando detrás de las transacciones que se están haciendo, hay dificultades en cómo contactar al cliente por distintos medios, en distintos tiempos, y todo eso se complejizó aún más en el último tiempo con la aparición rápida, abrupta del teletrabajo, que también implica una nueva visión y un nuevo frente que hay que gestionar. Y aquí no estamos hablando solo de elementos de seguridad como dispositivos de doble aplicación o aplicaciones seguras, etcétera, sino que más bien de cómo abordamos la complejidad de toda la data que se genera en la interacción, en la historia, en los perfiles, en las redes sociales, para efectos de ponerle un score a una transacción o para efectos de calificar una determinada operación o rango de operaciones dentro de lo que podría ser normal o anormal. Como ejemplo de eso, ante una transacción uno puede aplicar una serie de validaciones, pero aplicar decenas de validaciones en tiempo real, en línea sobre transacciones que están ocurriendo de rápida ejecución, solo es posible si es que uno hace uso de las habilidades y las capacidades de inteligencia artificial sobre Big Data, que es el tipo de cosas que hemos hecho en prevención, por ejemplo, de fraude o de actividades inusuales. En este ejemplo que les voy a mostrar a continuación, se está monitoreando la actividad de dispositivos móviles, donde en tiempo real, haciendo correlación con las acciones anteriores de los clientes y con lo que es habitual y no habitual, se detectan actividades sospechosas que permiten generar respuestas automáticas o bien semiautomáticas para efectos de brindar un mayor nivel de seguridad a las operaciones y también automatizar la búsqueda o la investigación necesaria para poder hacer un análisis forense de lo que pasa cuando ocurre algún tipo de problema. Esto requiere cruzar información de los perfiles digitales de los clientes, los perfiles de los dispositivos, del uso de los productos financieros, etcétera, etcétera, todo con un tiempo de respuesta y un nivel de análisis muy avanzado que permita hacer esto de manera segura y eficiente. Un ejemplo de cómo se extiende este uso tiene relación con cómo, por ejemplo, además de prevenir pérdidas operacionales, podemos prevenir pérdidas comerciales, haciendo análisis complejos también de los flujos de dinero entre clientes. En el mundo de las empresas, que es el ejemplo que estoy mostrando en la pantalla, es muy relevante saber qué clientes aportan de manera significativa a los saldos promedio de una cartera y en ese contexto tener un buen análisis de los flujos, tanto salientes como entrantes, para determinar qué cuentas conviene proteger, cuidar, correlacionarlo con el nivel de servicio que se está entregando o definir estrategias comerciales para ir a buscar a aquellos clientes que están operando en otro banco, teniendo cuentas con el mismo banco y con eso optimizar el flujo de los dineros que quedan dentro de una institución. Aquí de nuevo el nivel de información que se maneja es enorme, hay muchas cosas que son en tiempo real o cercanas al tiempo real y que por la complejidad de los análisis requiere soluciones que apliquen inteligencia artificial sobre cúmulos de datos también bastante significativos. Con eso les he presentado dos casos de uso en los cuales tenemos una experiencia significativa en los últimos años, con múltiples clientes en servicios financieros, y le devuelvo la palabra entonces a Paola para hacer el cierre de la charla. Muchas gracias. Gracias, Rubén. ¿Qué les pareció? Dos muy buenos ejemplos donde la inteligencia artificial puede transformar los negocios de un cliente. Si hacemos un resumen, podemos decir que hemos conversado hoy día la importancia de esta crisis, poder aprovecharla y buscar nuevas formas de acercarnos a nuestros clientes usando tecnología. En GTD los esperamos para trabajar con ustedes algún problema que tengan, para buscar soluciones en conjunto con nuestros aliados. Muchas gracias. Paola, un placer que hayas dado el go, el inicio a nuestro club de banca digital hablando de inteligencia artificial. Y sobre todo porque hablaste con un partner, tú hablaste de alianzas y nos hablaste y le diste el pase a Cudao, donde estuvo Rubén Farías, a quien tengo el placer de conocer
en nuestra otra vida donde trabajamos en conjunto en un banco. Gracias por ponernos en la palestra distintos temas donde hoy día la inteligencia artificial es muy importante. Por ejemplo, la inteligencia operacional, prevención de pérdidas, el onboarding digital, análisis de cliente, para entregar campañas más efectivas, cash management y servicio al cliente. Temas hoy día que son relevantes para mejorar los procesos que tenemos con nuestros clientes, donde se supone que está en el centro. Así que, Paola, Rubén, un placer haber partido con ustedes y muchas gracias por haber dado el go a este desayuno. ¿Y con quién continuamos? Continuamos con otra empresa que también nos va a hablar de automatización de procesos basados en los documentos. Así que es un placer tenerlos por primera vez en nuestros desayunos a TCG Process y va a estar su gerente comercial Felipe Vera. Felipe, vamos, todo el go. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricio, por esa introducción y también muchas gracias a Digital Bank y a Diario Financiero por este valioso espacio. Mi nombre es Felipe Vera, soy gerente comercial de TCG Process para Latinoamérica y como mencionó Patricio, TCG Process es una compañía de software suiza que automatiza procesos documentales con su software DocProStar. En la actualidad tenemos casos de éxito tanto en el área financiera como en otras industrias a nivel global. Dicho esto, quiero comentarles sobre las ventajas que hemos percibido de nuestros clientes al automatizar sus procesos documentales con software de captura avanzada como el nuestro. Como bien sabemos, en toda gran empresa encontramos múltiples sistemas que interactúan entre sí. La gran mayoría de estos sistemas se encuentran altamente integrados y automatizados, aunque aún existen dificultades a la hora de alimentarlos con información proveniente de documentos digitales o en papel, todo lo que es el data input. Entonces son diversos los desafíos actuales para la captura documental. Tenemos que no toda la información puede ser obtenida desde sistemas de información. Además, el procesamiento documental es altamente importante para procesos legales y operativos y también para garantizar la satisfacción al cliente, dando una entrega rápida a los requerimientos que tienen ellos. La información de documentos generalmente, en la mayoría de las empresas, es capturada de forma manual. ¿Qué significa? Que estos procesos manuales son de baja escalabilidad. Además, es común encontrar errores y muchas veces el olvido de aplicar ciertas reglas de negocios que son vitales para la operación, y también se traduce en una baja productividad. Entonces, uno de los grandes desafíos para la empresa es cómo podemos abastecernos de esta información contenida en distintos tipos de documentos, tanto físicos como digital, que se genera a través de distintos interlocutores, tanto como beneficiarios, agentes, gobierno, organización, clientes, etc. ¿Qué pasa cuando no tenemos controlado esta parte del proceso? Generalmente nos topamos con una pérdida de control, caos de información, mal servicio al cliente, SLA incumplidos, errores en normas, elevado riesgo, desventajas competitivas cuando encontramos que la competencia ya tiene adoptada este tipo de tecnologías, además altos costos de TI, agilidad de sistemas bastante limitadas y altos costos de recursos humanos. Ya al implementar herramientas de captura avanzada como DocProStar, podemos unir todo lo que es la información generada por los distintos interlocutores hacia la empresa, permitiendo captura omnicanal, donde toda la documentación, tanto física y digital, converge a través de esta herramienta. Además, es capaz de identificar y entender qué información está ingresando y actuar sobre ella para poder entregar la información correctamente depurada a los distintos sistemas de la empresa. Esto genera facilidad de acceso, decisiones por datos, elevado ROI, tanto de lo que es la implementación de estos sistemas como el proceso en sí, control y visibilidad, reducción de tiempos, satisfacción del cliente, monitoreo de SLA y reglamentos, exactitud de los datos, disminución de errores y recursos, y también facilita el teletrabajo. Hoy en día hemos visto que nuestros clientes que están con esta herramienta funcionando tuvieron una fácil migración de su operación desde sus oficinas hacia la casa, ya que con DocProStar podemos desmaterializar el papel y hacerlo de manera digital, cosa que la gente desde sus puestos de trabajo ya se convierten en la casa, ellos pueden conectarse de forma remota mediante la seguridad que permite cada empresa y pueden validar esta información sin mayor problema. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una plataforma como la que están viendo acá a la derecha, es un flujo con notación VPN, el cual te permite monitorear en tiempo real desde punta a punta lo que está pasando a nivel documental dentro de la empresa. Para generar flujos y crear procesos, la forma de hacerlo es básicamente la misma.
con este tipo de interfaz. Podemos capturar fuentes digitales, tanto correos, archivos PDF, todo lo que es la suite Microsoft, archivos de imágenes también, y también todo lo que es papel a través de escáner, mobile, multifuncionales. La idea es que con un software como este, ustedes puedan tener múltiples procesos documentales en una sola plataforma y que sea fácil de implementar y a la vez altamente escalable. Una de las tecnologías que tenemos para apoyar esta captura es un SDK. ¿Cómo funciona este SDK? Imagínense que está el aplicativo del banco, quieren abrir una cuenta bancaria quizás, o solicitar un crédito, comprar un auto. Cuando aprietan el botón capturar, llaman a nuestro SDK y este SDK entrega funcionalidades como captura automatizada y asistente de captura. En el fondo les va diciendo al usuario cuál es el ángulo preciso para tener una buena digitalización y además permite ocupar la máxima potencialidad del celular para sacar una foto de alta calidad. Y luego de eso aplicamos filtro de imágenes y binarización dinámica para comprimir esta imagen en base a los estándares que nosotros consideramos que son los recomendados para tener una correcta captura de los datos dentro del documento. Luego contamos con un motor de clasificación por imagen y contenido. El motor por imagen básicamente va comparando el layout del documento en base al entrenamiento que se genera y por contenido extrayendo títulos, palabras claves, asociando párrafos en base a semántica y todo esto con un motor de inteligencia artificial que poseemos. Lo que es extracción de datos, ocupamos algo que es muy conocido hoy en día, los RPA, solamente que estos RPA están hechos exclusivamente para lo que es extracción de datos de documentos. ¿Y cómo funcionan? Tú tienes un extractor, por ejemplo, para sacar el campo root, y este extractor busca palabras claves. Entonces, es como lo haría una persona. Va recorriendo el documento y cuando encuentra esa palabra clave, extrae la información que está dentro del documento. Esto es bastante óptimo a nivel de tecnología, ya que si es que te cambian el formato o la digitalización es distinta a cómo se configuró la herramienta, estos robots son capaces de igual forma de extraer la información. Además que hay todo un apoyo lógico con bases de datos y tecnologías que son propias de TCG. Los tipos de documentos que podemos automatizar son los formularios, que son los estructurados, semiestructurados como facturas, guías de despacho y liquidaciones de sueldo, que en el fondo son documentos en donde la información a extraer en los campos son los mismos, pero estos van variando en diseño. Ahí nosotros tenemos una tecnología que es de self-learning, que en el fondo cuando ingresa un documento, por ejemplo, una liquidación de sueldo o un comprobante de domicilio que la herramienta no había procesado anteriormente, el usuario puede enseñarle para que aprenda y cuando ingrese nuevamente ya la herramienta es capaz de extraer esos datos. Y también tenemos el mundo de los no estructurados, donde están escritura y pólizas, el cual contamos con extractores especializados para poder extraer la data de estos mismos. Los motores de reconocimiento, algo bastante importante dentro de este tipo de tecnologías. Hoy en día TCG tiene 3 motores de reconocimiento de 3 fabricantes distintos. Tratamos siempre de estar a la vanguardia, ya que es una de las partes esenciales para llegar a una automatización documental. Entonces, estas son actividades que vamos agregando a nuestro flujo. Por ejemplo, tenemos motores para OCR, que es impresa, OMR para formularios, ICR para manuscritos y distintos códigos para sacar lo que es códigos de barra, codificaciones. Lo que ve un usuario, ya un validador, un ejecutivo, es esta interfaz que llamamos Check and Act, que es una interfaz de validación. Acá tú ya es la parte casi final del proceso de automatización, donde están los datos capturados, ya se realizó la clasificación automática de cada documento, se realizó también el checklist documental, que en el fondo es determinar si es que me falta o no un documento para seguir con el procesamiento. Ya los campos están extraídos, se aplicaron reglas de negocio, tú puedes aplicar reglas de negocio de todo tipo, por ejemplo, que el nombre de la persona o el número de identificación sea el mismo en los distintos documentos, o aplicar ya reglas secuenciales con motores de Business Rule Engine o bases de datos. Y también, como les comenté, hay toda una fase de visado o case management dependiendo del proceso, en donde podemos pasar esta interfaz a un ejecutivo y de manera secuencial él pueda determinar, por ejemplo, si está firmada o no el documento en base a la firma que ustedes tienen en su sistema, si es que están todos los documentos que corresponden, sellos de cotejo, etc. Y ya para finalizar, tenemos lo que es la exportación. Podemos integrar a múltiples sistemas desde el inicio del proceso hasta el final. No es necesario que ya exportemos la información una vez finalizado todo. Podemos ir dando trazabilidad en tiempo real de en qué se encuentra el estado de la operación. Ya para finalizar,
Estas herramientas tienen múltiples beneficios y características, entre ellos, como les comenté, múltiples canales de captura, motores de OCR, BCR, OMR y ISR de última generación, clasificación de documentos, extracción dinámica de campos, también aplicamos reglas de negocio con Master Data, y algo que es bastante importante, que son los robots de autoaprobación, ya que si es que toda la información contenida en el documento o en los documentos está correcta, no es necesario que pase por una validación humana. De ser el caso, sí tenemos esa interfaz de validación avanzada para realizar lo que es el case management o tomar acción sobre algún error que encontró la plataforma. Algunos de los procesos que automatizamos a nivel mundial, en diversas industrias, tenemos mailroom digital, historiales de salud, procesamiento de solicitudes y reclamos, formularios y cuestionarios, procesamientos contables, inspección documental y procesos backend. En la industria financiera tenemos diversos casos, tanto en Latinoamérica como en Europa, lo que es formalización digital, apertura de cuentas, tarjetas de crédito, conciliaciones bancarias, crédito hipotecario y automotriz, y diversos procesos backend. Lo importante de esto es que este tipo de herramientas son altamente escalables. Pueden partir por un proceso y terminar automatizando todos los procesos documentales que posee la organización. Ahora le voy a dar la presentación a Diego, el cual les va a realizar una demostración en tiempo real de lo que es capaz de realizar DoctorStar. Muchas gracias, Felipe. Aquí vamos a comenzar a presentar la plataforma. Esta es nuestra interfaz Process Monitor, que nos permite principalmente monitorear los procesos en tiempo de ejecución. Podemos visualizar los distintos proyectos y procesos configurados, en donde al seleccionar alguno nos muestra todas las actividades que están configuradas para cada proceso. De acuerdo a la experiencia que tenemos, hemos logrado automatizar procesos con sus distintos grados de dificultad. En este proceso que vamos a mostrar o vamos a presentar en detalle es el proceso de estudio de título, que es de nuestro cliente de cibergestión. Vamos a simular cargando los documentos a través de una carpeta, pero antes de cargar este documento vamos a presentar qué archivos son los que vamos a procesar. En este caso es un archivo PDF, en donde están todas las imágenes de manera secuencial. Acá no hay ninguna separación, ni tampoco tiene texto o algún tema reconocido previamente. Por lo tanto, voy a proceder a cargar estos documentos a la carpeta. Aquí automáticamente la plataforma los importa. Podemos tener distintos puntos de importación. El proceso comienza en una etapa de normalizar los documentos e imágenes que ingresan, haciendo todo un tema de conversión de imagen, para luego llevarlo a la actividad de OCR, en donde podemos hacer la transformación de imagen a texto, para que luego continúe con las etapas de clasificación, hacer una separación automática, identificando dónde inicia y dónde finaliza cada uno. Posteriormente avanza hacia las actividades para poder generar la extracción de la data ya de acuerdo a los documentos clasificados y la ejecución de reglas si fuera necesario. Para luego, en este caso, los documentos se están deteniendo en la actividad de la interfaz de validación, en Check and Act. Es importante señalar que en otros procesos hemos logrado automatizar o dejar algunas condiciones de acuerdo a las reglas definidas para que no sea necesario que pasen los documentos por una interfaz de validación. Para visualizar la interfaz de validación hay que acceder a la siguiente interfaz. Aquí vamos a poder revisar los distintos documentos que pueden estar en los distintos procesos. Para este caso vamos a visualizar los documentos que se cargaron, y al abrir ya los documentos se presentan en esta interfaz ya clasificados cada imagen, y al seleccionar cada imagen podemos ver el documento y en el costado derecho ver los campos que se reconocieron y que se extrajeron. Tenemos distintas estrategias, distintos motores de extracción. Podemos ir reconociendo campos fijos, específicos. Podemos generar extracción dinámica. También podemos generar extracción de párrafo, que ha sido uno de los últimos extractores que se han liberado y nos ha permitido apoyar y facilitar el trabajo para este proceso.
En este caso presentamos todo el detalle, todo el contenido de este documento para luego generar un gran párrafo y así permitir apoyar el proceso de generar un borrador de escritura. Entonces, aquí podemos ver que ya los distintos documentos logran tener su clasificación y su extracción de datos. Aquí, al seleccionar, por ejemplo, la comuna, destaca dónde fue la ubicación de este dato. Lo mismo ocurre para cada campo que se está presentando. Entonces, al momento de liberar el documento, el set documental sale de la interfaz de validación y avanza hacia las actividades necesarias para la exportación. En este momento, en los documentos ya, toda la data de los documentos más las imágenes se exportan de acuerdo a las configuraciones de salida del proceso. Pero para lograr generar este proyecto o este tipo de proceso, nosotros debemos preparar o enseñar un proceso de clasificación y también de extracción de datos. Esto lo hacemos en la misma plataforma, con la siguiente interfaz, en donde nos permite declarar los tipos de documentos que queremos clasificar y de alguna manera entrenar, enseñarle cuáles son los ejemplos. Entonces aquí voy a seleccionar un set documental en donde hay distintos tipos de documentos y los vamos a proceder a clasificar a través de esta interfaz como para ver el nivel de confianza y cómo lo hace. Principalmente aquí ya se clasificaron todos estos documentos. En esta columna muestra el nivel de confianza y de acuerdo a la presentación del documento es cuál tecnología utilizó para clasificar, ya sea a través de clasificación de contenido o clasificación por imagen. Esta marca en el documento muestra que la clasificación utilizada fue clasificación de imagen. Y así podemos ir revisando los distintos tipos documentales y con la manera de que utilizó para poder hacer la clasificación. Entonces, esto es el proyecto de clasificación que se utiliza y se implementa en este flujo. Y una vez que, como les mencionaba, en este proceso ya se conoce el tipo de documento dado al proyecto de clasificación, luego podemos avanzar o revisar la manera de cómo se parametriza o se configura una extracción. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen y también tenemos el OCR de la información, y al ejecutar los extractores podemos ir a obtener los datos, por ejemplo, de dónde se obtuvo la comuna en este tipo documental, el número de rol o el impuesto que fue definido. Para eso nosotros trabajamos, como mencionó Felipe en la presentación anterior, algunas etiquetas, algunas palabras claves, pero también podemos hacer interacciones o integrarnos a bases de datos para poder mejorar el reconocimiento. Pero en todo esto que les estoy comentando, ¿dónde y cómo lo podemos parametrizar y configurar? Es a través de la interfaz que estoy presentando ahora, que es la interfaz del Process Editor, que es la interfaz donde nos permite parametrizar los procesos, configurar las actividades, de acuerdo a las opciones que nos entrega, y también nos permite administrar o gestionar todo lo que tiene que ver con aspectos de roles, seguridad, y en general todos los entornos, en lo que tiene que ver con el environment o el entorno de los distintos ambientes que se podrían presentar. Muchas gracias, Diego, por la demostración. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya interesado el tema y el tipo de tecnología. Si tienen alguna consulta o quieren probar cómo podríamos automatizar uno de sus procesos documentales con nuestra herramienta, por favor, siéntanse libres de contactarnos en cualquiera de nuestros canales y que tengan un muy buen día. Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros y también muchas gracias a Diego Aceituno, quien nos hizo la demo y nos contó cómo funciona la solución, cómo podemos hoy día mejorar los procesos donde tenemos que digitalizar papeles, donde tenemos que mejorar los procesos en distintos journeys, en un hipotecario, en un crédito consumo, donde hoy día TCG Process puede estar presente. Así que muchas gracias a ambos por estar aquí en nuestro Club de Banca Digital. Y continuamos con otra empresa que viene desde España, Latinia. Y vamos a tener a su speaker, que hace poco estuvimos hablando de un estudio que ellos tienen, un estudio del comportamiento de los clientes, y nos dieron clave hoy día justamente para entenderlo, para entender su funcionalidad
y hoy nos va a estar hablando de inteligencia artificial. Así que, Oriol Ros, es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Latinia. Buenas tardes, mi nombre es Oriol Ros, soy director de desarrollo corporativo de Latinia y charlaremos 4 apuntes sobre un poco cuál ha sido la evolución de la inteligencia artificial hasta la fecha, de esto que empezó como un chup-chup hace 4 o 5 años, en qué se ha convertido, qué expectativas teníamos todos, cuál era su propuesta, cuál es la realidad de hoy y cuáles son los principales retos desde hoy hacia un futuro corto, medio y a largo plazo. Tal cual apuntábamos al principio, vamos a hacer un pequeño repaso sobre cuál es el estado del arte de la inteligencia artificial en estos momentos, cuáles eran las expectativas y en qué momento nos encontramos al respecto de qué uso le están dando las entidades financieras. Latinia no es una compañía que se dedique exclusivamente a la inteligencia artificial, pero sí utiliza partes, componentes de esa inteligencia, básicamente algoritmos, para intentar captar del comportamiento financiero, o más que el comportamiento financiero del cliente, de sus finanzas en tiempo real. Lo que hacemos es captar y analizar eventos de su vida financiera y lo que hacemos es tratar de proyectarlos hacia el futuro pensando en remitirles algún tipo de contenido más que informativo relevante a efectos de que, pues básicamente acabe buscándose, wow, mi banco, qué bien que piensa en mí, ¿no? Un poco a la Amazon de hace unos cuantos años, pero trasladado al mundo financiero y actualizado a la fecha de hoy, ¿no? Sin más dilación, a veces o a menudo, cuando algún periodista me pregunta, oye, Oriol, ¿cómo ves esto de la inteligencia artificial? Digo, o de esta tecnología. Y digo, no lo veo como una tecnología. Digo, si no me apuras y no me apuntas algún uso o alguna aplicación de la inteligencia artificial, difícilmente te diré si tiene o no sentido. Es un poco parecido a lo que me pasa con el Big Data. A veces te preguntan, ¿no, Oriol, esta tecnología del Big Data, ¿cómo la ves? Digo, no, apúntame a un caso concreto y te diré un poco cuál es la idea que puedo tener yo del sentido que pueda tener, ¿no? Porque si no, de forma tan paraguas, tan global, me resulta muy complicado entrar al detalle si hay cosas que tienen o no tienen sentido, ¿no? En cualquier caso, pensando en cuál es la promesa de la inteligencia artificial al respecto de las entidades financieras, de forma aséptica y cogida un poco así a nivel teórico, básicamente nos proponen 2 cosas. Por arriba y por debajo mejorar los márgenes del banco. Es decir, de una forma mejorar los costes operativos y por el otro crear más negocio a través de la mayor fidelización del cliente. Es decir, o por arriba o por debajo, lo que está buscando es hiperpersonalizar las experiencias del cliente. Por un lado, especialmente todo lo que son las herramientas de back office a través de la mejora, del tuneo, del tuning de ofertas más personalizadas a cada uno de los clientes y por arriba, sobre todo, a nivel de experiencias, ¿no? Es decir, de alguna forma cumple con ese axioma que hace 20 años se lo hubieras dicho a Philip Kotler, el gurú del marketing, y no lo hubiera creído. Es decir, los segmentos, la inteligencia artificial lo que nos permite es targetear de uno a uno. Es decir, es como una customización masiva y evidentemente esto sin tecnología es imposible y sin la tecnología de la inteligencia artificial absolutamente inabarcable, por un tema de escala. Pero la inteligencia artificial básicamente lo que nos permite es llegar a escalar cada personalización, cada comunicación, cada contenido, cada propuesta, cada experiencia a segmentos de uno. Es decir, resulta una entelequia para ciertos gurús, si ahora despiertas a alguno de estos gurús y les dices, mira, hoy en día esto ya es posible, en el 2020, te dirían, wow, esto es con todo lo que habíamos llegado a soñar y pensábamos que era absolutamente imposible, por un tema puramente de escala, ¿no? Es decir, esto es lo que nos permite la inteligencia artificial muy a grosso modo, ¿no? Esa hiperpersonalización brutal de los contenidos de la oferta y casi también, por no decirlo, lógicamente de la experiencia de cliente, ¿no? En cuanto a qué uso, qué aplicaciones se le están dando básicamente en estos momentos o cuál es la propuesta de aplicaciones, el scope de aplicaciones que puede desplegar una entidad financiera, básicamente todo lo que son gestión del riesgo y mejoras de préstamos, prevención de fraude y de anti-money laundering, básicamente por el monitoreo de lo que es el comportamiento de un usuario o de un evento o de un tercero contra una app, a partir de aquí detectar pues comportamientos anómalos, mejora de la atención al cliente a través de mejores espacios conversacionales, que básicamente son chatbots de los que hablaremos, y, como no, también pues ciertas medidas de cumplimiento regulatorio que también ayudan a las estructuras de las entidades financieras. Vamos a pasar de slide.
Aquí tenemos el nuevo slide. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuáles han sido la promesa cumplidas o incumplidas de estas historias? Básicamente la inteligencia artificial se ha centrado muchísimo más en la mejora de los actuales productos de las entidades financieras que no en pensar en nuevos productos. Y esto dice mucho también de una industria conservadora y de cómo han asumido el reto de la inteligencia artificial, con qué planteamiento de corto o largo plazo. Desde el momento en que tú te planteas la mejora de tu actual portfolio de productos, es que tu capacidad de innovación no es lateral, no es disruptiva, es incremental, es de pasito a pasito, saber qué puede mejorar de lo que yo ya tengo, ¿no? Es decir, y esto yo creo que dice relativamente bastante de la reflexión no tan estratégica y de a medio largo plazo que se pueden haber hecho las entidades financieras, sino que seguramente lo han hecho más a nivel táctico, porque evidentemente el vertigen de la industria en la que viven difícilmente les permite parar, reflexionar y hacer un planteamiento a largo plazo, ¿no? ¿En qué se ha traducido esto? Pues se ha traducido en algo que hace unos 3-4 años empezamos a ver, que era todo lo que es la parte del frontend, no del backend, sino en el frontend y en forma de chatbots. Hubo como una carrera armamentística, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, de a ver quién lanzaba el primer chatbot. Porque lanzar el primer chatbot posicionaba al banco de forma cool con sus clientes. A ver quién era el primer banco de ese país que podía lanzar un chatbot. ¿En qué se tradujo esto? Pues evidentemente, una vez rascamos un poquito, vimos que en muchos casos había cartón piedra. También porque parte de las facilidades las suministraba en su momento Facebook Messenger y evidentemente los contenidos de Facebook Messenger los manejaba Facebook y por allí los bancos dijeron que no pasaban. Con toda la lógica, en todo el sentido del mundo. Y además luego pasó lo de Cambridge Analytica, así que imagínense, ¿no? Es decir, la única alternativa que tenía el banco era lanzar un chatbot standalone, que tampoco se tuviera un coste excesivo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que al final nos dimos cuenta que el lenguaje natural no estaba preparado, no estaba del todo preparado, las respuestas eran relativamente rústicas las que daban a los clientes o un poco prehistóricas, generando, y el rollo además era poco claro, es decir, esto se lanzaba para ahorrar costes con otros canales conversacionales y el rollo estaba todavía poco claro. ¿En qué ha redundado todo esto? Pues que evidentemente la experiencia de usuario, de cliente, no ha sido buena. No ha sido buena y veremos mucho de la paciencia que lleguen a tener realmente los usuarios para pensar en si esto no ha funcionado ahora, a ver más que qué garantías, qué confianza nos pueden determinar de cara al futuro, ¿no? Esto es lo que ha sucedido con los chatbots. Luego ha habido otro tipo de reflexiones, fruto ya no de los chatbots, sino al respecto de la inteligencia artificial, y sería básicamente la sensación de que una de sus principales propuestas, que es la de la automatización, es una palabra que se le ha colgado una etiqueta de como si fuera directamente una herramienta para recortar plantillas. Es decir, el concepto de la automatización que en todas las industrias, me imagino que cuando en la revolución industrial se empezó a hablar de automatización, evidentemente ahí aparecieron los luditas, porque evidentemente entendían que una máquina lo que hacía era sacar puestos de trabajo, ¿no? Pues esto ha pasado algo parecido. Cuando las tecnologías ya empiezan a pasar una curva de cierta madurez, el concepto de la automatización ya no está no lleva esa etiqueta tan peyorativa, pero sí que al principio esto es lo que ha acabado sucediendo, ¿no? Cualquier caso, ¿qué hemos visto? Pues más que grandes reflexiones estratégicas, acciones más tácticas buscando un cierto posicionamiento, ¿no? Y enfocadas sobre todo al front y no a la parte de atrás, ¿no? Que la parte de atrás es sobre todo donde yo entiendo que realmente está el valor, que es en conseguir detectar ese fraude, hacer esas ofertas hiperpersonalizadas, buscando ese scoring, dando las mejores condiciones del crédito a cada uno de los clientes y no dárselas a varios clientes por entender que pertenecen al mismo segmento sociodemográfico. No, la oferta te la doy a ti, Diego, te la doy a ti, Oriol, te la doy a ti, Pablo, te la doy a ti, no sé qué, pero es a ti y las tres son distintas. Y ojo, esas 3 o 4 ofertas, lo importante no es que sean distintas por quiénes sois, sino que en muchos casos serán distintas según el contexto de estas ofertas. Es decir, no será lo mismo una oferta por la mañana a Oriol que a lo mejor por la tarde, porque sus condiciones financieras, su vida financiera, sus finanzas son líquidas y habrán cambiado. Y en ese sentido es donde se adapta como pez al agua la inteligencia artificial, ¿no? A ver si conseguimos cambiar la siguiente presentación. Sí. ¿Cuál es el reason why de la inteligencia artificial? ¿Qué entendemos
como concepto que nos propone, ¿no? Nosotros entendemos que nos propone algo parecido a una banca predictiva. Me explico. Yo no quiero saber qué ha pasado con mis finanzas hoy. Me gustaría saber que la inteligencia artificial, donde realmente aporte, es en decirme qué pasará con mis finanzas el día de mañana o de aquí 2 horas. Y os pongo un ejemplo. La banca es un negocio, y hablo de la banca y no de la industria financiera porque ahí entramos varias categorías más de agentes. La banca, es una industria que pensaba que, a diferencia de otras, raramente podía ser desintermediada. Y en parte tiene razón. Pero ¿qué ha acabado sucediendo? Por ejemplo, yo os pongo los casos de los neobancos, de los challengers, de algunas fintechs, ¿no? Que lo que han hecho es decirle al cliente, oye, ábrete una cuenta conmigo, traspásame $100 de tu entidad financiera y a partir de aquí ve haciendo todo el gasto. ¿Qué hace ese neobanco? Aprender permanentemente del lifestyle, del estilo de vida del usuario. Ese neobanco de mí verá qué canciones consumo o me descargo por Apple Music, qué libros me compro en Amazon, qué tickets de billetes de tren me puedo comprar para ir de dónde a dónde. Es decir, tiene visibilidad sobre los contenidos de mi consumo. Tiene visibilidad de mí como consumidor. ¿Qué pasa? Que lo que está viendo el banco de todos esos $100 al mes que yo he depositado y que voy haciendo uso de la app, porque a lo mejor tiene un sistema de pago mucho más atractivo o mucho más fácil o mucho más conveniente o mucho más frictionless que el de mi entidad financiera y por eso hago uso de esa aplicación, que para mí puede llegar a ser más amigable, esos datos los recoge y eso es una inteligencia que no llega a la entidad financiera, al banco. El banco lo que está viendo de esto son simplemente un tercero que va sacando, o me va viendo a mí como cliente, que voy traspasando $100 cada mes a un tercero. Pero no ve nada de todo eso. Es decir, la banca, insisto, es un intermediador que nunca pensaba que sería desintermediado y menos por un desintermediador inteligente, si me lo dejáis decir así, ¿no? Es decir, y para nosotros es realmente el brillante lo que puede llegar a hacer alguien que reconoce mi estilo de vida, porque directamente lo que me estará diciendo es, o entendiendo, diciendo, oye, Oriol, si estás haciendo estos pagos de esta forma, pues a partir del mes que viene te lo automatizamos. O, oye, Oriol, si te has comprado este billete de avión, entendemos que vas a viajar, te proponemos esta serie de historias alrededor de este viaje, ¿no? Esto es algo que, aunque al banco lo hubieras comprado directamente, el banco todavía no tiene esa inteligencia para entender el tipo de vida, el estilo de vida del consumidor, ¿no? Y para nosotros es realmente importante, ¿no? Es decir, pensamos que las entidades financieras, la banca, porque es la que al final tiene la mayor cantidad de datos teóricos, cuando consiga homogeneizarlos y sacarle realmente jugo a estos datos, será el primero que te dirá, oye, Oriol, calculamos que tienes un par de pagos pendientes el mes que viene en esta cuenta, no tienes recursos suficientes financieros para hacerle frente, ¿qué te parece si pasamos dinero de tu otra cuenta a esta y así no entras en overdraft? Este es el tipo de banco que yo quiero. Alguien que me diga, no, te acabas de gastar $108 cenando con tu pareja. Bueno, ya sé que me los he gastado, es que he pagado yo, ¿vale? Pero me gustaría que me dijeras algo más. Ahí es donde tanto Latinia como, entendemos, muchas compañías tecnológicas están tratando de aportar mucho. Aportar mucho a no qué ha pasado hoy con tus finanzas, sino qué va a pasar, ¿no? Es decir, la mentalidad batch, el otro día Chris Skinner hablaba del batch mindset, ¿no? El banco todavía trabaja una mentalidad muy batch, muy poco online, muy poco tiempo real. Y ahí es donde entendemos que muchos fabricantes podemos llegar a aportar, porque la riqueza de esos datos realmente la tienen las entidades financieras, ¿no? ¿Cuáles serían los principales retos que nosotros vemos realmente ahora, ¿no? Es decir, para que la banca realmente explote y explore bien la oportunidad de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué necesita la banca? Primero necesita equipos adecuados, ¿no? La primera gran reflexión que se tiene que hacer la banca es promociono gente interna, ficho gente de fuera. Ojo con esto, una cosa realmente, fichar un data scientist de Google puede ser algo que puede realmente disrupcionar la mentalidad de un banco. Es decir, no pensemos en que solo la banca se tiene que nutrir de gente y de recursos internos, ¿no? Una cosa para mí absolutamente crítica, un acceso limpio a los datos, unívoco, no por silos, un repositorio único de datos donde yo pueda estar picoteando, rascando y analizando datos.
Es decir, no me sirve la lógica, y esta sabemos que es una realidad todavía hoy en la mayoría de entidades financieras, que están tratando de combatir, lógicamente, los CRMs, y de a partir de, a mí, una entidad financiera me puede contactar y se comunica conmigo a través de mensajes donde algunas veces no saben si soy el señor o la señora Ross, otras veces no saben qué productos tengo, simplemente porque distintos departamentos picoteando de distintos CRMs, lanzándome campañas, cuando yo realmente soy un usuario único. El banco debería tener una visión única de ese usuario, donde tanto el banco como terceros, lógicamente a través de herramientas de banca abierta, pudieran recoger de esos datos para ser muy coherentes con la experiencia que me estuvieran trasladando. Lógicamente, otro de los elementos importantes son los recursos. Esta no es una fiesta que sea gratis, no es barra libre, sino simplemente hay que invertir, hay que hacerse reflexiones más a largo plazo de qué quiero ser yo. Otra cosa entenderíamos qué entendemos todos por largo plazo. Hoy en día, con lo vertiginoso de la evolución de esta industria, o qué entendemos por el corto plazo, que es un poco lo que ha venido sucediendo. Es decir, yo creo que se ha pensado mucho más en el corto plazo y en medidas efectistas que no en qué quiero hacer yo con esto el día de mañana con mis clientes, ¿no? Una cosa no menos importante dentro de las entidades financieras, que unidades de negocio están dispuestas a ser clientes mías como unidad de inteligencia artificial. Es decir, evidentemente habrá alguien que tendrá que empezar a probar lo que yo desarrolle. Esto, insisto, que no es baladí, hay mucha política implicada dentro de las entidades financieras y sobre todo el cliente tiene que tener, saberse que a lo mejor es el primero dentro del banco, que los resultados a lo mejor también tardan en llegar y que también, como no, puede estar expuesto a algún tipo de, pues, de disfunción, ¿no? Es decir, pero tener ese cliente interno resulta enormemente importante, ¿no? También, y no es baladí, lo hemos comentado antes, esa resistencia interna, ¿no? del empleado. Imaginaros ahora que a quien le voy a proponer yo el poner en marcha una herramienta de conversacional súper inteligente es al director de los call centers. El director de los call centers lo primero que pensará es, ya no es por los teleoperadores o teleoperadoras que tiene a su cargo, es decir, es que si de los 500 que hay reducen a 200, a lo mejor también a la parte ejecutiva se limpian a la mitad. Es decir, ese tipo de resistencia interna sí que la estamos viendo, ¿no? Es decir, no se produce solo a nivel en la pirámide de empleados de las entidades financieras de medio hacia abajo, es decir, se produce también muy hacia arriba. La gente teme por sus puestos de trabajo por entender que la inteligencia artificial lo que hace es disrupcionar en exceso su unidad de negocio, ¿no? Hay gente que cuanta más gente lleva, más poderoso se siente en una entidad financiera y evidentemente la inteligencia artificial una de las cosas que hace es reemplazamiento de recursos. Esos recursos simplemente lo que hace la inteligencia artificial es gestionar un recurso de forma más eficiente. ¿Qué vaya a hacer la entidad financiera con el recurso? Es algo que todavía desconocemos. Pero no olvidemos una cosa también, la inteligencia artificial ante toda esta gente que apuntaba que era el nuevo Skynet de Terminator y que algún día aprendería tanto en progresión geométrica que tomaría las riendas de nuestras vidas. No olvidemos que como depende de nosotros, todos estos robots llevan un botón de encendido y de apagado, ¿no? Es decir, esta es una reflexión que no debería quedarnos, no deberíamos olvidar, ¿no? Y luego hay una y más importante, y esta ya en tono menos humorístico, ¿no? Que la banca no deje de pensar que esta es el auténtico cañón, el auténtico argumento, la auténtica dinamita de las compañías no financieras, y aquí hablo estrictamente ya de Big Techs, ya no de FinTech, sino de las 4 grandes compañías, 4 o más las 4 asiáticas, las 8 o 10 compañías que tienen capacidad de disrupcionar la industria financiera, lo hacen a partir de unas capacidades de inteligencia artificial que han invertido desde hace ya mucho tiempo y que le llevan una larga competencia a las entidades financieras tradicionales. Es decir, la banca se haría un flaco favor de no hacerse una gran reflexión estratégica al respecto de, porque los bárbaros al otro lado del puente, léase Google, Amazon y toda esta tropa, pues lógicamente en esos nos llevan a la industria financiera años de ventaja, ¿no? Y en ese sentido haría bien la banca en realmente hacerse una reflexión estratégica más profunda, ¿no? Pues hasta aquí quería hacer estos apuntes, ¿no? Haciendo un repaso de hasta dónde habíamos llegado, cuál es el estado del arte y cuáles eran los principales retos de cara al día de mañana, ¿no? Oriol, muchas gracias por estar una vez más con nosotros, una vez más contándonos un poco cómo tenemos que actuar. Me encantó el término banca predictiva.
Me encantó el tema de conocer a nuestros clientes. Hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo en la industria financiera? ¿Cómo estamos conversando con nuestros clientes? ¿Le estamos enviando la misma información a todos o estamos segmentando? Conocemos a nuestros clientes, sabemos cuál es su comportamiento, por lo tanto lo podríamos hacer perfectamente. La idea es trabajar para poder tener esta banca predictiva, como lo dijo nuestro queridísimo amigo Oriol Ross. Y continuamos ya con nuestro último speaker de esta mañana, quien nos va a estar hablando de chatbot. ¿Son eficientes? ¿No son eficientes? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Quiénes lo utilizaron? Esa es la idea que nos cuente Juan José Soto de Deep Talk. Muchas gracias, Juan José, por haber aceptado el desafío y estar con nosotros esta mañana. Gracias, Patricio. Gracias al Club de Banca Digital, a Digital Bank, al Diario Financiero por la oportunidad de estar hoy día acá. Hoy día quiero hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial desde la historia, desde los éxitos y los fracasos. Mi nombre es Juan José Soto, soy el fundador de Deep Talk, una empresa especializada en modelos de Machine Learning para implementar luego inteligencia artificial. Ahora les voy a presentar una historia de un fracaso. En el año 2016, Facebook en su conferencia anual habló del asistente virtual M. La cantidad de dinero que se creó, que se fue del venture capital a la creación de empresas de bots, de inteligencia artificial, fue tremenda el 2016-2017. El mismo año, Microsoft en una carrera anunció TEI, Amazon, Apple, Google comenzó un enorme plan de bots, Facebook contrató más de 200 ingenieros solo para este Virtual M. Y luego, al año y medio, 2 años, el 2018 y principio del 2019, prácticamente todas las iniciativas anteriores fueron suprimidas. Hubo un sueño, sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Más del 70% de las interacciones siguieron siendo humanas. El asistente virtual M y los otros casos, más del 70% de las preguntas que los clientes hablaban, en general, no había alta precisión en la respuesta. ¿Qué ocurrió? A pesar de que se invirtieron cientos de millones de dólares en esto y que hubo miles de empresas que comenzaron a utilizar bots y que la promesa era que los bots reemplazarían la atención humana, esto no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque la gente se frustraba con los bots, abandonaba el chat o el canal de mensajería instantánea y volvía a la llamada telefónica. Lo cual era obvio. Si yo le hablo a un bot, me doy el tiempo de hablar con él y me responde cualquier cosa y me frustra, no solo me enojo con la empresa, además vuelvo al canal anterior, ¿ya? Y esto fue un problema grande, muchos se sintieron desilusionados, las áreas, las gerencias generales, las vicepresidencias de las empresas dijeron, el vicepresidente hablaba con el bot y el bot le contestaba cualquier cosa y decía, esto no sirve para nada. Los mandos medios que habían generado estos productos se sentían frustrados además, etc. Entonces, ¿de quién fue la culpa de que ocurriera esto? ¿Fue culpa de la inteligencia artificial? ¿O fue culpa muchas veces de las expectativas que habían puestas en esta inteligencia artificial y también de ciertas empresas que salieron a vender los bots como un fin y no como una herramienta y un medio para tener una mejor atención digital para los clientes? Siempre hay que pensar que todas estas herramientas tecnológicas son simplemente un medio para un fin mayor que puede ser las utilidades de la empresa, las ventas, la mejor atención, la experiencia del cliente digital sobre todo. Entonces, cuando se olvidaron de que la inteligencia artificial no son solo bots, que hacer un bot es fácil, entre comillas, empezó la debacle, ¿ya? Lo que empezamos a aprender en este último año y medio y que la pandemia nos ha acelerado muy fuerte, es que la inteligencia artificial tiene que ser parte de una estrategia completa de atención digital. Es un punto dentro de una estrategia de atención digital, ¿ya?
Y no es el fin en sí mismo. Tener un bot no es un fin para una empresa. Tener un bot es un porcentaje mínimo o una parte importante, dependiendo de la empresa, en una estrategia un poco mayor que involucra cosas más tradicionales y cosas menos tradicionales, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hemos visto entonces después de esa debacle que ocurrió? Que la inteligencia artificial tiene un rol y va creciendo, y esta pandemia lo aceleró tremendamente. Acá muestro un gráfico de Salesforce Research que dice que el 24% de los equipos en las grandes empresas ya está utilizando inteligencia artificial. Muchos clientes nuestros, por ejemplo, hoy día tienen áreas de inteligencia artificial completas en las empresas con una gerencia de inteligencia artificial. El 34% de los equipos planea utilizar inteligencia artificial en los próximos 18 meses, pero hay un 42%, que es no menor, de empresas, estamos hablando de grandes empresas, que ni siquiera tiene una estrategia definida en torno a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto que está ocurriendo? La atención al cliente está saliendo del call center. La gente está saliendo del call, de la llamada telefónica, y está yendo a los canales digitales. Está yendo al WhatsApp, está yendo al chat web, está yendo a la aplicación móvil de la empresa, sobre todo en banca, por ejemplo, que tu aplicación móvil del banco no solo sea hacer transferencias electrónicas, sino que también te permita tener una atención digital, ¿ya? Y esto ha generado que el volumen de atención digital está aumentando, 66%. Ahora, el 66% de los equipos ven un aumento en las atenciones digitales y el 98% proyecta que habrá aumentos por videoconferencia en los próximos 18 meses. Eso también lo hemos visto fuerte. La atención digital, por ejemplo, en web, está empezando a implementar fuertemente lo que es la videoconferencia. Y esto es lo más entretenido que está ocurriendo, y esto yo creo que empieza a ser una pequeña revolución. En general, los call centers antes respondían cosas de muy bajo valor a veces. ¿A qué hora abre la sucursal? ¿Cuáles son los métodos de contingencia? Cosas que, la verdad, para el banco era muy bajo valor, pero muy costoso tener que atender. ¿Y qué es lo que estamos viendo con el uso de inteligencia artificial? Que es que tú, con el uso estratégico de inteligencia artificial, puedes empezar a abordar todas esas preguntas de bajo valor, ¿no es cierto? Y que las conversaciones que realmente se le generen a tu ejecutivo del contact center sean de alto valor. Es decir, que un ejecutivo de contact center empiece a producir un valor mucho mayor que lo que estaba produciendo hace 2 o 3 años atrás. Y esto lo vemos en Estados Unidos, vemos que el 71% de los ejecutivos dicen que su atención al cliente es mucho más estratégica que hace 2 años. Y esto es en industrias como la banca está siendo real, o la empresa de seguro está siendo realmente muy fuerte. Y esto es gracias al uso de inteligencia artificial en la atención a los clientes. Entonces, ¿cómo avanzamos? Generando experiencias conversacionales personalizadas. Antes yo les decía que la inteligencia artificial, los bots, esto es un 30% de una experiencia digital. Si tú quieres poner un bot y lo pones como un fin, como que ocupar esto fuera el 100%, lo más probable es que tú vas a tener clientes frustrados, clientes que vuelven a la llamada telefónica, y sobre todo una atención digital muy costosa, o una atención a tus clientes muy costosa, donde tú, a tu ejecutivo, en vez de estar atendiendo cosas de realmente valores, en vez de estar haciendo una venta de un producto, lo tienes contestando a qué hora abre la sucursal o por qué está caída la página. Cuando esas son cosas que eventualmente, o cómo se hace la portabilidad financiera, por ejemplo, que viene ahora, hay muchas cosas que tú las puedes automatizar. Entonces el bot es ese 30%. Pero para que tu bot funcione, tú necesitas al medio un chat center capaz de integrar esos bots a tu estrategia digital. Un chat center capaz de integrarse, por ejemplo, con tus servicios core para poder automatizar la entrega de un botón de pago, la entrega de un código de pago, la generación de una contraseña de manera automática sin que tengas que atenderlo con un humano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el chat center es esa parte más tradicional que tiene que tener la capacidad de integración, la API, para que los bots puedan operar con tus clientes realmente. Y después hay una parte, muchas veces pasa que
que las empresas de bot le dicen a los clientes, mira, acá hay un Excel, lléname este Excel con la pregunta de los clientes y la respuesta que hay que darle, ¿no es cierto? Y se piensa que con eso se está haciendo un bot. La verdad que es la forma más ineficiente y más inexacta de crear bots, tratar de hipotetizar qué es lo que pregunta tu cliente y cuál tiene que ser la respuesta. Lo mejor es esto, y después lo vamos a ver, es tener, a partir de las bases de datos reales con tus clientes, extraer de ahí, de esas miles de conversaciones, qué es lo que tus clientes hablan, cómo lo dicen, etc. Voy a entrar un poco más en eso. ¿Qué es lo que por lo menos nosotros hacemos y se está haciendo mucho a nivel internacional? En vez de hacer hipótesis para crear bots, ¿no es cierto? Que es lo que decíamos antes, un Excel con qué es lo que tu cliente pregunta y cuál es la respuesta, es mejor agarremos todas esas miles de conversaciones que yo estoy conteniendo con mis clientes y extraigamos de ahí los flujos de atención. ¿Qué son los flujos de atención? Es el cliente me dice A, cuando me pregunta A, yo le contesto B, y si el cliente me dice C, el flujo va por acá, si me dice D, el flujo va por acá. Es un flujo de atención. Cuando nosotros extraemos los flujos de atención, luego tú puedes detectar qué cosas te conviene sistematizar y automatizar con un bot, ¿no es cierto? Ver qué flujos de atención tienen muy bajo valor para la empresa y que no tiene sentido que ese flujo de atención le llegue a un humano, a una persona en tu contact center, sino que tú lo abordas con un bot antes, porque es de muy bajo valor para ti. Luego, las intenciones de los clientes, poder extraer de ahí qué es lo que los clientes realmente quieren hablar con la empresa. Son intenciones de compra, de contratación de un producto, qué es lo que realmente, que es típico, qué porcentaje va por la recuperación de contraseña y yo lo puedo automatizar, cómo me lo dice, etcétera, etcétera, y esas son las intenciones de los clientes. Luego, extraer, lo ideal es esto implementarlo después en tiempo real. Es decir, que en tiempo real, cuando tu contact center esté hablando con tus clientes, tú puedas saber que ese cliente tiene una intención de compra, tiene la intención de ir al CERNAC, tiene la intención de ir a la superintendencia, tiene la intención de irse a otro banco, tiene la intención de cerrar su cuenta, etcétera. Es decir, cuando tú logras que todas esas bases de datos que hoy día son desestructuradas pasan a ser data estructurada y pasan a ser un asset de tu empresa, tú puedes empezar en tiempo real a ver lo que está pasando con tus clientes, ¿ya? Y después tú eventualmente también puedes, a partir de estas bases de datos de conversaciones, detectar intenciones que son muy de tu negocio, y ahí ya depende de cada empresa. Lo que quiero resumir con esto es que las bases de datos de las empresas de conversaciones de chat son oro puro, ¿ya? Son bitcoins, son lo que ustedes quieran, que es muy valioso. Y esas bases de datos es como una llave de agua abierta que hoy día muchas veces llega al río. Cómo tú esa llave de agua la logras utilizar para que realmente sea un activo valioso para la toma de decisiones y la atención digital con tus clientes. Entonces, para ir resumiendo y poder seguir adelante, son tres los ejes clave para tener una atención digital inteligente que incluya la inteligencia artificial. Esto, por ejemplo, no podría ser solo inteligencia artificial y toda la pantalla abarcarlo el nombre inteligencia artificial. Más importante que la inteligencia artificial es tener el chat center. Eso que logra adaptarse, integrarse a tus flujos de negocio, que logra integrarse a las APIs a tu Salesforce, o a tu Genesis, o a tu CRM, o a lo que tú tengas detrás, y que sobre esto tú montes la inteligencia artificial. Que, por ejemplo, el bot sea inteligente. Es decir, si el bot no sabe la respuesta, pásaselo a mi contact center. No frustre a tu cliente, ¿ya? Y eso lo maneja el chat center, no lo maneja el bot. Tú necesitas esta parte. Y lo otro que necesitas son estas APIs, ¿no es cierto? Entonces, que permita que toda la experiencia que ocurre en una sucursal física pueda ocurrir a nivel digital. Que el onboarding pueda ser digital, que el botón de pago pueda ser digital, que todo pueda ser digital, que la firma electrónica pueda ser digital, ¿ya? Si tú tienes estos tres ejes, puedes empezar a pensar en tener una estrategia digital
que incorpore la inteligencia artificial como una herramienta, un medio, como parte importante de esta estrategia. Y eso es lo que quería mostrarles hoy, conversar un poco de la inteligencia artificial desde lo que nosotros hemos visto en la atención a los clientes y sobre todo tratar de ahorrar y la frustración que son para los equipos de las grandes empresas, de los bancos, iniciar estrategias de bots, por ejemplo, y no tener las otras partes que yo les decía, que es lo que permite realmente tener una estrategia digital y no frustrar a los clientes, ni tampoco frustrar internamente a los equipos de la empresa. Espero que esta presentación haya servido de algo, y siempre recordar que la inteligencia artificial es un medio y nunca un fin de cara a los clientes. Muchas gracias por este desayuno y le doy el pase a Pato para que pueda seguir la charla. Muchas gracias. Juan José, muchas gracias por habernos contado justamente los inicios de los chatbots, donde el camino fue pedregoso, donde el camino no fue fácil. Y muchas de las compañías grandes, estas Big Tech, que invirtieron en sus procesos, no les fue sencillo y muchas fracasaron. Pero hoy día todos los procesos de transformación, todo lo que se está viviendo hoy día, tiene que venir de algún fracaso para poder aprender las lecciones. Y eso es un poco la lección que nos deja la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir madurando. La inteligencia artificial nos deja muchas experiencias, pero la idea es que lo sepamos utilizar también de forma ética. Ya hemos conocido muchos ejemplos donde le hemos dado mal uso, y la idea es que esto continuamente sea un proceso que nos ayude a mejorar la vida cotidiana. Hoy día estamos hablando de bancos, estamos hablando de industria financiera, que nos ayude en las web, en las aplicaciones móviles, en cómo mejorar los procesos, no tan solo con el cliente final, sino que también nos ayude a mejorar los procesos internos con los propios colaboradores. Sobre todo hoy día que estamos en pandemia y que muchas de las empresas han tomado decisiones de seguir, de continuar con parte de sus ejecutivos trabajando desde la casa. Así que eso es, me despido con un interrogante. ¿Cómo están utilizando hoy día la inteligencia artificial en sus empresas? ¿Cómo ven ustedes como clientes a las empresas utilizando la inteligencia artificial? Son las grandes dudas. Yo quiero que me contesten, quiero que sigamos conversando, porque esto no para acá. La inteligencia artificial da para mucho. Así que nos vemos en un próximo desayuno de nuestro club de banca o nuestro club de transformación. Un gran abrazo para todos. Chao, chao. Una pandemia mundial es señal de lo frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl/suscripciones. DF Full Digital, diario financiero.